Bien, ya se encuentra en los estudios centrales de RBC el candidato a la presidencia de la República, Fernando Olivera. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Luis Alfonso. Realmente no sabes lo importante que significa tener esta tribuna de libertad para poder decir quiénes somos y qué queremos y por qué estamos aquí con el Frente Esperanza, que hemos gestado con enorme sacrificio, con grandes trabas que nos han puesto para plantarle cara a los candidatos de la corrupción, a los candidatos del poder, a los que quieren que todo siga igual y que el pueblo siga postergado. Aquí estamos. Bueno, empecemos, Fernando, entonces, hablando del evento que se inició hoy y en el que tú vas a participar mañana. Hay un evento organizado por Proética que se realiza en la Universidad del Pacífico sobre la lucha anticorrupción, en el cual han participado varios de los candidatos que tienen serios cuestionamientos con el tema de la corrupción. ¿Qué piensas tú acerca de este evento en el cual tú mañana vas a participar y me imagino vas a decir cosas fuertes? Lo que he visto hoy es una cátedra de cinismo que me ha indignado. Salvo algún candidato o alguno que no haya visto, cuando digo algún, digo Alfredo Barnechea, por ejemplo, el resto ha dado una cátedra de cinismo. Escuchar a Alan García hablar de imprescriptibilidad, cuando la impunidad que tiene fue cuando es producto de la prescripción indebida que le dio un juez de Montesinos, cuando en el 2001 pactaron para que él sea el candidato de la corrupción. Y ahora habla de imprescriptibilidad, habla de levantamiento de secreto bancario, cuando él ha hecho lo imposible para que las cuentas de Gran Caimán, donde Sergio Siragusa, quien le otorgó la coima por el tren eléctrico por más de $1 millón y señaló los números de cuenta y presentó las pruebas del caso, él hacía lo imposible para que no se levante el secreto bancario allá en Gran Caimán. ¿Por qué no habla de la Fundación Rayons du Soleil en Liechtenstein? A ver si quiere hablar de transparencia. Por eso realmente indigna, ¿no? Porque habla de levantamiento de inmunidades, se presenta como un probo, ¿no? de la justicia. O escuchar a Keiko Fujimori presentarse como víctima y quiere que sus hijas no carguen la mochila pesada que ella ha cargado. Pero por favor, ¿qué mochila pesada? Si desde que cursó sus estudios en el extranjero lo hizo con dinero de la corrupción. Porque mientras Fujimori decía que ganaba 2.000 soles, tuvo a todos sus hijos en las mejores universidades del extranjero pagados con dinero del servicio de inteligencia, que es dinero de todos los peruanos, con Montesinos. Y cuando plantean aquí investigaciones en el Congreso, hacen las componendas con los otorongos para que no, todo se archive. La misma Keiko Fujimori, que está allí grabado, allí registrado, tuvo que admitir que hizo tráfico de influencias para cortarle el juicio por narcotráfico a 2 mujeres a las que fue a visitar al penal y que están involucrados en un juicio donde estaba Hajduk. Le habían encontrado cientos de kilos de cocaína en un embarque de harina de pescado y estaban procesadas por el Poder Judicial. Ella fue, los visitó y al poco tiempo salió, no un indulto, un corte de juicio firmado por su papi, producto de la influencia de Keiko Fujimori, y está admitido por ella misma, allí en la comisión Weissman. Sé que ha estado David Weissman por acá, lo he estado viendo. Él sabe, nosotros tenemos ya los documentos que hemos rescatado. Entonces, nos viene a hablar de transparencia. Cuando las donaciones de Japón, que se recibieron antes de que jure Fujimori como presidente, Fujimori ya instruyó al embajador que era Maquiavelo, el embajador del Perú, que no iban a la cuenta del Estado peruano, sino iban a la cuenta de Rosa, de Juana Fujimori, las prófugas tías, y de Aritomi, el cuñado de Fujimori. Prófugas
con las que tiene vinculación la propia Keiko, si hasta en la casa de una de ellas ha estado viviendo, y de ahí sale todo el dinero de la corrupción para la campaña millonaria que tiene. Entonces, ¿cómo no va a ser una cátedra de cinismo esto que indigna, ¿no? ¿Qué piensas, Fernando, acerca de la forma en la que, por ejemplo, la prensa chilena ha hecho un reportaje importante sobre todos esos temas que has mencionado de la candidatura de la señora Fujimori? La prensa peruana parece haber ya pasado la página y no querer recordar esos episodios. No, es más, si uno habla o simplemente no sale o inmediatamente empieza a ser agredido, ¿no? Y te empiezan a sacar lo único que te pueden sacar, los deditos, ¿no? Y los deditos, claro, porque no me pueden llamar ni corrupto, ni asesino, ni nada. Entonces... Ahora, ¿qué piensas tú de, por ejemplo, el señor Acuña? Él ha decidido no participar en este evento. ¿Por qué crees que no participa? Bueno, porque seguramente cree que Anel Tausen lo hace mejor. Pero lo cierto es que Acuña, pues, es otro personaje de la corrupción, ¿no? Porque dime si no es corrupción estar ganando 56.000, ¿cuántos 56 millones de dólares al año? Una cifra, digamos, que no la gana ni el presidente del directorio de la IBM, ni el gerente general de la Coca-Cola. Con la educación del pueblo, ¿no? Y sin pagar impuestos. O sea, la exoneración tributaria que está ahí puesta en la Constitución es para que revierta en la propia educación, no para pagar todos los gastos millonarios de estas universidades que se han vuelto comerciales, que le sacan el dinero a los jóvenes, ¿no? ¿Para qué? Para llenarse los bolsillos como con plata como cancha. Pero no solo eso, recuerda que tiene al asesor de la corrupción como principal asesor de imagen, Fabre, un tipo que no cobra menos de 5 millones de dólares por estas campañas relativamente cortas de 3 meses. Pero no solo son los 5 millones de dólares, es el hombre que ha estado metido y que está metido en toda la corrupción brasilera, que ya le está tocando la puerta de la cárcel a la actual presidenta Dilma Rousseff, ya metieron a su brazo derecho el presidente del Senado a la cárcel, así como está Odebrecht, el presidente Odebrecht en la cárcel, que tiene acá cuentas que rendir, como el gasoducto del sur, que empezó el proyecto en 1.400 millones de dólares y que le dieron el contrato con postor único en 7.200 millones de dólares. Más de 5 veces su valor. Esos contratos, Alfredo Barnechea dijo la otra noche en otro canal de televisión que había contratos que tenían que ser renegociados porque esa negociación, digamos, o había sido muy mal hecha o se intuye pues que ha habido corrupción para que el Estado peruano tenga una posición desventajosa frente al operador extranjero. Yo creo que hay contratos que sin duda ha habido corrupción. Cuando se multiplica por 5 un valor inicial, dime tú. O el contrato de la refinería de Talara. En 2001 no estábamos contra la refinería de Talara, que no se nos tergiverse. Pero en 2001 ese contrato estaba proyectado por 300 millones de dólares. Al término del gobierno de Toledo estaba ya el proyecto en 500. Se firma el contrato a finales del gobierno de García en 1.000 millones. ¿Y a cuánto ha llegado ahora? A 3.700 millones, luego que lo rebajaran de 4.200 a 3.700. Y claro, ahí hay plata como cancha, hay mucho dinero para contratar voceros, para financiar candidatos. Fíjense bien quiénes son los voceros, a qué consultores contratan, a quiénes, y quiénes son sus candidatos. ¿Dónde están? ¿No? Ahora, ¿por qué tú crees que las encuestas dicen y bueno, y también el metro? Todo es postor único. Pregunta, ¿por qué tú crees que el pueblo peruano quiere más de lo mismo o estas contradicciones que se ven, o sea, los que teóricamente, de acuerdo a ciertas encuestadoras, son los favoritos por el pueblo, son las personas que a la vez tienen todos estos chicharrones? Mira, hay un problema real de rescate de valores que tenemos que hacer, porque la estrategia de la corrupción es generalizar la corrupción y querer meter a todos en el mismo saco. De tal manera que si todos son corruptos, entonces ya no hay corruptos. Y pasas a la siguiente categoría. Bueno, roba pero hace obra, ¿no?
roba, pero me regala, pues me está regalando, así como me están regalando en la campaña actual, regalan calaminas, regalan víveres, pero eso está prohibido, ¿no? De acuerdo a la está legislación prohibido. electoral. Pero han pervertido nuestros valores, por eso tenemos que rescatarlo. ¿Cómo lo vamos a rescatar? Con un gobierno del ejemplo, acabando con la impunidad, acabando con esa corrupción poderosa, porque junto con la bonanza económica que vino al Perú, vino la bonanza de la corrupción, diciendo que aquí van a haber reglas de juego claras, con honradez y con competencia, porque tenemos que echar a andar el país. Esta economía nos la están dejando quebrada. Todos los días suben los artículos de primera necesidad. La inversión ha caído notablemente. Y hay tanto por hacer. Ahora, hay tanto por hacer en el agro, en el turismo, en la industria forestal. Cerremos el tema del evento de mañana para entrar de lleno después a conversar sobre otros aspectos que tú ya como candidato presidencial también seguramente querrás abordar. El evento de mañana entonces es un evento en el que tú sí participas y ¿cuál, digamos, podrías adelantar es tu principal propuesta en este campo? Yo soy un hombre de acción que habla con hechos y tengo carta de presentación en la lucha contra la corrupción. No soy un teórico, no vengo acá a disertar, no voy a disertar teorías así, análisis. Los vas a agarrar en el aire, ¿no? a escobazos, o sea, vas a ir con la escoba. Y voy a notificar que el 28 de julio se declara la guerra a la corrupción y a la impunidad, que va a haber un gobierno del ejemplo, que vamos a aplicar el principio de que o se negocia o se gobierna. Y entonces vamos a, por supuesto, elevar penas para todos los corruptos, para toda clase de corrupción, hasta la cadena perpetua, penas que serán efectivas, sin beneficios penitenciarios, que sean efectivamente ejecutadas con trabajo, porque esto no se trata de vacacionar o de pasarla bien. Vamos a limpiar el Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría, porque en realidad un gobernante tiene que construir y que quienes están llamados a hacer su trabajo son la Contraloría, Poder Judicial, Ministerio Público. El fiscal de la Nación debe ser en sí mismo el zar anticorrupción y el zar antinarcotráfico, porque el narcotráfico es gran parte de corrupción también. Sí. Entonces, y procuradores, por supuesto, el procurador anticorrupción o la Procuraduría General con sentido autónomo. Lo que pasa es que el procurador toma un protagonismo, que es el defensor de los intereses del Estado, cuando no hay una fiscalía que funciona, como sucedía en la época de Fujimori, Montesinos, García. Con Blanca Nelia Colán y esos personajes. Y con todo ese Poder Judicial donde el APRA tiene mucha influencia y la corrupción. O sea, vamos a legislar para que no se use el habeas corpus para impedir investigaciones. Y por supuesto que vamos a quitar inmunidades y todo ese tipo de protección para los altos funcionarios del Estado, es decir, para los grandes ladrones. No, aquí que sepan que aquel que pretenda, además vamos a tener al pueblo controlando, porque eso es lo importante. El pueblo va a mantener el poder de la revocatoria sobre todas las autoridades. Basta de que a ti te eligen congresista y tienes 5 años para entrar al club de otorongos donde ya nadie te va a tocar. Tú haces lo que quieras y estás blindado, porque como todos son otorongos, otorongo no come otorongo. Igual pasa con malos ministros y por supuesto con jueces y toda esta jerarquía de intocables. No va a haber intocables, no va a haber prescripciones. Ahora, vayamos entonces, queda clara tu bandera. Tu bandera principal es la lucha anticorrupción y lo has mantenido, digamos, a lo largo del tiempo. Pero es que con corrupción no hay un Perú con futuro, y menos mirando el 2021. Ahora, sin corrupción todo es posible y es necesario hacerlo. Ahora, hablemos de otros temas de las contradicciones. Hay algunos candidatos que han entrado en muchas contradicciones. El señor Kuczynski estaba a favor de la unión civil, ahora dice estar en contra de la unión civil. Hay otros candidatos que, como el señor Nano Guerra, que también estaba a favor de la unión civil y ahora está en contra. Y hay otros candidatos más que también permanentemente un día dicen una cosa y al día siguiente dicen algo distinto. ¿Qué piensas tú de esto que está ocurriendo? Bueno, es que no tienen principios claros. Van de acuerdo a las encuestas o creen que así se pueden ganar algunos votitos más, ¿no?
Digo, es una cuestión de valores. Y cuando uno fija una posición está dentro de una valoración y un diagnóstico del país y unos principios que uno tiene. Nosotros, por ejemplo, lo que creemos es que la educación tiene que ser el eje central de nuestro gobierno. No solamente vamos a invertir más allá del 6%, y he dicho invertir, porque siendo la educación el nombre de la justicia social, donde todos tienen que ser iguales desde que están por nacer en el vientre materno, de una madre bien alimentada y por lo tanto de un niño que viene al mundo, desde que es engendrado, bien nutrido, hasta que termina su educación, en igualdad de oportunidades. Aquel que está ahí metido en el Perú profundo, en el lugar más apartado del Perú, igual que el más poderoso que puede tener. Todos igualdad de oportunidades. Ese es el deber del Estado. Para eso los peruanos que trabajamos, que consumimos, todos los peruanos, porque aquí todo el mundo paga impuestos. Los llamados informales, a quienes les quieren meter la sunata ahí para ya ahorcarlos, ¿no? Los que quieren tener más dinero, ¿no? Para pagar pues todas esas compras, esas adquisiciones, esas obras, ¿no? Con coima, pues todo el mundo paga impuestos, ¿pero para qué? ¿Qué tiene que recibir del Estado? Pues va a recibir educación, está claro, va a recibir educación. Entonces, y salud. Tus ejes temáticos son la lucha anticorrupción y la educación como principal propuesta. Pero hablemos un poco ahora de ti y de tu punto de vista respecto a ciertos temas. Te preguntaba por el tema de la unión civil. ¿Cuál es tu posición respecto no había entendido que era una pregunta específica. No, ahora hablemos. ¿Tú qué piensas de la unión civil? ¿Estás a favor o estás en contra? No, yo creo en una unión civil de efectos patrimoniales. Correcto. Así de claro, así de concreto. El tema de la doble nacionalidad, muchas personas se han escudado en su doble nacionalidad para evitar, pues, ser alcanzados por la justicia peruana. Hay muchas de las parejas de los actuales candidatos que tienen nacionalidad americana, ¿no? o extranjera. ¿Qué piensas tú de ese tema? Mira, yo creo que... ¿Es un riesgo o no es un riesgo? Mira, en realidad yo creo que para ejercer un alto cargo como presidente de la República, o en general un alto cargo de representación del país, uno debe tener una sola nacionalidad. Mira, yo tuve la oportunidad de adoptar la nacionalidad española, a pesar que sí teníamos convenio de doble nacionalidad, y no lo hice, porque siempre he tenido esta vocación de servicio al pueblo, no porque repudie a España, ni mucho menos. Al contrario, la democracia española, y ha habido una gran apertura a la comunidad peruana, y hay una historia común, en fin, pues, sino porque creo que uno no puede tener dos camisetas, con un solo himno, con una sola bandera. Correcto. Ahora, ¿qué piensas tú del tema de la financiación y el hecho de que pueda un político ser mantenido por su mujer, por su pareja? ¿Tú qué piensas respecto del tema? Bueno. Hay algunos que están muy orgullosos de que los mantiene su mujer, y su mujer además responde a intereses de otro país y trabaja para empresas transnacionales. Yo no con sé, lo cual... yo no sé si sean auténticos con esa respuesta, porque viendo las campañas millonarias que hacen, yo creo que son mantenidos por sus patrones que les están pagando las campañas millonarias. Así de claro, así de concreto. Bien. Ahora, en el caso del Frente Esperanza, ¿cómo han logrado ustedes organizarse y quiénes los financian? Como el otro día le dijimos a la OMPE, no tenemos nada que declarar porque no tenemos ni gastos ni ingresos. Es una realidad, y es que, te voy a decir, estamos ya queriendo ser creativos para hacer algunas actividades y tener unos ingresos mínimos que nos permitan pagar los caros pasajes que hay a provincias y que nuestros candidatos nos acojan allí para llegar a los pueblos del Perú. Pero todo cuesta mucho dinero. Cada uno de esos paneles que ves ahí te cuestan $10.000, las pintas, las movilizaciones. Y qué no decir de todo lo que están regalando. Están queriendo comprar la conciencia del pueblo, pero el pueblo va a reaccionar. Y yo creo que una primera vanguardia que vamos a tener es la juventud, que está viendo con indignación todo lo que está sucediendo, ¿no? Ver al Perú como un botín, ¿no?
en el que el otro día sale un candidato, ¿no? De solidaridad, ¿no? León, ¿no? El que tuvo problemas porque los empleados del Congreso iban a trabajar a su universidad, imagina, sale a decir, no, mira, yo pongo $1 millón así, ¿ah? Ha salido declarado. Sí, llamó la atención. Sí, $1 millón. Y luego sale su candidato presidencial, bueno, ya veremos cómo arreglamos la cosa, cómo entra el $1 millón. Oye, ¿pero qué es esto? ¿Ah? Así está el Perú, ¿no? ¿Quién mete $1 millón? ¿Qué interés tiene, dime? Claro. ¿Ah? Y es candidato al Congreso, ¿ah? Candidato al Congreso que se pone $1 millón para la campaña presidencial. ¿Y cuánto está costando todo lo que están haciendo, todo este despliegue? ¿Tú habías visto una campaña? ¿Para qué meten? No, en mi vida. Desde la época de Vargas Llosa no se ve un despliegue tan multimillonario, ¿no? Te voy a decir, ni siquiera la campaña de Vargas Llosa, te voy a decir, ni siquiera. Este proceso electoral, con la experiencia que yo tengo, es algo impresionante, los millones que están corriendo, ¿no? Porque son repartos así de intento de comprar las conciencias a nivel nacional simultáneos, permanentes. Es todo un presupuesto de decenas de millones de dólares que definitivamente está respondiendo. ¿Pero qué va a hacer? Pues si multiplican un contrato de 1.400 millones a 7.200, ¿cuánto hay ahí? ¿Ah? 5.500 millones de dólares en un solo contrato de esos. ¿Qué le va a significar, pues, darle a este y a este las decenas de millones de dólares que están gastando en un solo contrato? Ahora, volviendo al tema, digamos, de tu participación en este proceso, hay una cobertura, digamos, que tiene cierto sesgo a favor de unos cuantos y en desmedro de todos los candidatos. ¿No crees que debería haber un trato más equitativo, digamos, de lo que son las presentaciones en televisión, en la prensa escrita, en la radio, como es en otros países? Pues sí. ¿Y qué te voy a decir? O sea, mi gente, mis colaboradores que están siempre contactando, buscar medios de comunicación, por ejemplo, a uno ya le han dicho en un canal, no, aquí Fernando Olivera no puede salir. ¿Así? Eso está prohibido. Órdenes superiores. ¿Ah, sí? Órdenes superiores. ¿Eh? Así. ¿Ah? Eso es discriminación, ¿no? Eso es un trato discriminatorio. Pero sin duda. O sea, los periodistas tienen que acatar, ¿no? O sea, porque finalmente uno tiene algo que decir, ¿no? Pero sin embargo, no, aquí no existe. Bueno, hay un estudio que hemos presentado la semana pasada sobre la cobertura multimedia que han dado los distintos medios a cada uno de los candidatos presidenciales y ahí se ha puesto en evidencia quién está con quién. O sea, cuántas portadas, cuántos centímetros cuadrados, cuántos segundos en televisión le han regalado de su programación periodística a cada candidato. Sí, uno siente que está haciendo casi una campaña así subterránea, ¿no? Es el boca a boca, que se vayan pasando la voz, pero va dando resultados. ¿Ah? Hoy día nos han reportado nada menos que de Trujillo una encuesta que se ha publicado en donde estamos levantando mucho. ¿Ah? Está corriendo así. Pero no de estas encuestas que están así como que... No tenemos nada que ver. Nuestro candidato de allá nos ha reportado, nuestro candidato Roy nos ha mandado la encuesta. Y yo dije, ¿seguro no tienes nada que ver con la encuestadora? ¿No has hecho nada? No, es un hombre de trabajo, es un hombre que no tiene fortuna y que tiene principios y que se ha sorprendido con la encuesta. Pero yo lo que quería insistir, Luis Alfonso, es en las propuestas que tenemos, ¿no? Porque sin corrupción tenemos que poner en valor toda nuestra riqueza que tenemos allí en la costa y en la sierra, nuestro agro maravilloso. Ese agro que hay que emplear la frontera agrícola, que tenemos que usar el agua que tenemos para darle valor, ampliar esa frontera agrícola con los proyectos de irrigación que existen desde Tacna, donde hay que meter pozos. El agua del Perú se va a Chile, mientras nuestro agro ahí en la Yarada, en toda la zona limítrofe, no hay pozos, no se hacen pozos. Y pasar por Majes Iguas 2, por Manto Verde, por Ica y el trasvase del río Pampas y ampliar ahí 50.000 hectáreas, Chavimochit, Olmos 2, llegar hasta la ampliación de la margen derecha de Puyango-Tumbes, que ya tiene proyectos. Todo eso tienen proyectos, igual que los proyectos de agua y desagüe que ya están listos para ejecutar, o los proyectos de infraestructura como el túnel trasandino que hay que hacer y todas las carreteras que uno en costa sierra para darle conectividad al Perú. Todo eso está en un plan de infraestructura que hay que ponerlo en valor,
que va a ser un shock de reactivador de esta economía que está en caída libre por la incapacidad de gestión de este gobierno y por el aislamiento. En piloto automático, como dicen, ¿no? O sea, han dejado un poco las cosas en piloto automático, ¿o no? Ojalá fuera en piloto automático. Lo que pasa es que no dan piloto automático porque hasta el último día estoy seguro que están viendo cómo robar y cómo mantener impunidad. Se acaba de revelar las compras militares por 4.000 millones de dólares, compras secretas. Todo eso vamos a tener que legislar. Aquí tiene que haber transparencia. ¿Qué de secreto tiene comprar, por ejemplo, camiones? No, pues. Camiones amarrados. ¿Qué de secreto tiene cuando todo el mundo sabe que están comprando aviones chatarras o helicópteros chatarras? ¿Qué de secreto tiene? Vamos a legislar y a poner orden en esas declaratorias de estados de emergencia. Yo me acuerdo mucho cuando en el gobierno de García, claro, se declara el estado de emergencia en Pisco, después del terremoto, y que tardaron muchísimo en no hacer nada. Creo que hasta el día de hoy no se resarce a Ica y a Pisco de los efectos del terremoto. Pero la pelea que hubo, porque como era estado de emergencia, había un ministro, cuando nombraron a Julio Fabre, a quien respeto y le recuerdo con mi mayor cariño, que ya no está con nosotros, lo nombraron jefe de la reconstrucción. Tuvo un momento de lucidez García, inmediatamente hubo un ministro que dijo, no, esta es mía. En el estado de emergencia todo se compra directamente, sin licitación. Y le hicieron la vida imposible a Fabre hasta que se fue a su casa rapidito, ¿no? Y entraron los otros a ver cómo robar. Eso es lo que tenemos que cambiar y tenemos que poner por eso reglas. No, ese estado de emergencia tiene que ser legislado. Las compras militares, las adquisiciones militares, las adquisiciones en general. Pero lo más importante es que la gente capaz y decente y correcta llegue al Congreso también, ¿no? O sea, sin gente íntegra es difícil poder llevar adelante todo lo que está señalando, ¿no? Sí, pero te digo, yo confío mucho en el pueblo. O sea, yo no descalifico a nadie que está actuando por principios. Es que aquí tenemos además una mentalidad, ¿no?, de que solamente ciertos famosos pueden llegar a ser ministros o pueden llegar al Parlamento, ¿no? O sea, la condición primera para llegar al parlamentario es honradez, es patriotismo, ¿no? Es capacidad de aportar, es cumplir su deber, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es siempre mantener el poder en el pueblo. Yo me preocupé mucho en la Constitución del 93, cuando fui ahí constituyente, de incorporar mecanismos de participación ciudadana, de democracia directa. Y entonces yo creo que hay que reformar la Constitución para que haya renovación por tercios o por mitad. Y yo lo voy a plantear, la revocatoria de los congresistas y de toda autoridad, por más electa que sea, que pueda el pueblo sacarlo del cargo. Darle más poder a la gente, más poder al ciudadano. Siempre que haya rendición de cuentas y control ciudadano directo. Y verás tú cómo marchan bien. Y ahí, ahora veo que se copia García y Lourdes, de lo que yo he planteado, haré cuestión de confianza. Y si no aprueban, vamos a ver, toda la limpieza del Poder Judicial, a ver, si no lo aprueban, pues nos vamos a que el pueblo decida. Muy bien, Fernando. Fernando, siempre es un gusto conversar contigo y suerte mañana en el evento. Luis Alfonso, sí, muchísimas gracias. Solamente quiero decir que tenemos otros puntales de la reactivación económica. Va a haber ocasión, el turismo, Fernando. No, sin duda. Vamos de 3 a 30 millones, la industria forestal, la acuicultura, la pesca de consumo humano, en fin, hay cantidad de temas. Vamos a poder seguir conversando. Sí. Esta pretende ser pues una tribuna muy plural en la televisión peruana y así como tú, Antero Flores, Miguel Hilario, Francisco de Janseco, todos los candidatos, el señor Acuña, todos están invitados aquí a dar a conocer sus posiciones y sus propuestas para que el pueblo finalmente decida y elija pues al que consideren el mejor. Bien. Muchísimas gracias, Luis Alfonso. A ti, Fernando. Frente Esperanza, la escoba. Muy bien, gracias Fernando. Bien, nosotros vamos a hacer nos despedimos. Viene Yanina con RBC Noticias y a continuación Hable el Pueblo. Van a estar con ustedes Harold Alba y también Marcos Ibaceta. Bien, conmigo hasta el día de mañana. Muy buenas noches. Boca a boca.